fuerte abrazo a todos los que están conectados en este momento. Es para mí una gran bendición poder compartir este momento especial. El mensaje de esta noche le he puesto como título Armando Problemas. Sabe que cada problema se puede hacer mucho más grande o mucho más pequeño dependiendo de las palabras que utilicemos para describirlo o para reaccionar a lo que nos está ocurriendo. Yo el otro día estaba saliendo de mi casa y yo estaba caminando hacia la parada del bus, pero antes de llegar a esa parada habían dos personas discutiendo, uno estaba más exaltado que el otro, ya estaban por irse a los golpes. Y cuando yo iba cruzando por ese lado, la verdad que me estaba dando un poco de ira, porque una de esas personas lo estaba insultando al otro de una forma bastante agresiva. Y el problema era de que creo que le había rayado su carro con una moto o algo, pero no era algo tan grave, pero en su forma de hablar era como que el problema iba escalando de a poco. Entonces los vecinos salían a ver qué ocurría con todo ese bullicio. Bueno, yo ya tenía que ir a un cierto lugar y tenía que tomar rápido el bus porque demoran bastante, entonces no podía ver en qué terminó ese conflicto. Pero sabemos que cada vez que tenemos palabras fuertes y agresivas solamente sirven como el combustible para incendiar graves cosas. Dice la palabra también que la lengua, aunque sea un órgano bastante pequeño, puede incendiar todo un bosque. La lengua puede tener la completa capacidad para bendecir, para hablar palabras de vida, pero también para hablar palabras de muerte. Entonces, problemas pequeños, líos pequeños, se transforman en graves caos, en graves problemas. Hay palabras que directamente rompen la moralidad de una persona, la autoestima de muchas más. Y nos damos cuenta que el peso de las palabras es más grande que solamente el sonido, sino que el peso de una palabra tiene la capacidad de lastimar, de herir el alma. Y algo que hemos podido entender bastante es que las heridas del alma, no importando cuánto tiempo tenga la persona viva sobre la tierra, quizás usted recibió maltrato cuando era pequeño, 3, 4, 5 años, y aún cuando ya tiene sus 30, 40 años, cuando recuerda eso, le sigue trayendo cierto dolor o cierta dureza. El hecho de que ya no sienta quizás la angustia de estas palabras como cuando las recibió, no quiere decir que las haya sanado. Simplemente su corazón se ha endurecido en esa parte. Hay cosas que nosotros no las controlamos, pero que sí sabemos que necesitamos liberación, necesitamos también sanidad. Hay cosas que Dios quiere tratar con nosotros, palabras que hemos dicho o que hemos recibido que necesitan ser quitadas aún hasta de nuestra mente. Quizás la recordamos, pero cuando todavía podemos revivirla, me refiero a que todavía nos estamos sintiendo dañados por esta palabra, necesitamos sanidad. No importando cuántos años usted tenga, qué posición usted esté desempeñando, cuál es la forma en cómo crea que deberían ser las cosas, cómo se justifica o no, necesitamos sanidad. Y algo que entendemos, bueno, a margen de solo el tema de sanidad, es de que cada palabra que utilizamos, las palabras por sí solas tienen un poder muy grande de creación. Y vamos a ver algo que dice en la palabra. Dice en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En esta parte de Mateo, Jesús está hablando de los falsos profetas. Algo que caracteriza una persona que profetiza es aquella que puede hablar. Las palabras que salen de esta persona son palabras que tienen autoridad. Y aquí menciona de que nos cuidemos de los falsos profetas. Eso no quiere decir que todos sean falsos, sino que hay verdaderos profetas guiados por el Espíritu Santo con revelación de Dios. Nosotros conocemos a muchos que gracias a Dios los tenemos también en casa. Dios ha sido, la verdad, realmente bueno, que está despertando en nuestra casa a muchos hermanos con don profético
guiado por el poder y por la dirección del Espíritu Santo. Pero aquí Jesús está mencionando algo muy importante. Dice, cuidémonos de los falsos profetas. Menciona algo primero. Estos falsos profetas se ingresan o se presentan con vestiduras como si fuesen de oveja. Sabemos que las vestiduras en el ámbito bíblico habla de las acciones que una persona puede tener. Entonces podemos ver a personas que aparentemente son buena gente, sonríen mucho, hablan mucho, pero que posiblemente sus intenciones o lo que ellos son a manera personal se parecen más a lobos rapaces que a ovejas. Entendamos que las ovejas escuchan la voz del pastor. Las ovejas se dejan direccionar. Entonces de ahí nos damos cuenta de que muchos de los que pueden ser falsos profetas generalmente son personas sin cobertura espiritual. Es como cuando vemos a personas itinerantes que se ofrecen, digamos, a predicar en ciertos lugares, pero nadie los envió. Nadie los conoce, sino que llegaron para allá y posiblemente movieron emociones. Entonces es importante que tengamos una cercanía muy fuerte con el Espíritu Santo para también aprender a escuchar la voz de Dios y tener discernimiento. También con esto nunca permitir que Satanás ensucie o dañe nuestra fe, porque Dios sí sigue hablando a través de los profetas, pero muchas veces por nuestra falta de búsqueda, por nuestra falta de discernimiento, terminamos escuchando cualquier cosa. Entonces, aquí decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Esto último que menciona Jesús, la verdad que es algo que aplica a todos nosotros. Yo puedo mostrarme como una persona buena gente, que tiene buenas intenciones, que habla bien o que habla más o menos, que se presenta bien, pero si por dentro tiene una vida desconectada de Dios, entonces es un peligro andante. Más adelante, el siguiente versículo, dentro de ese mismo capítulo, Jesús sigue hablando, que de hecho creo que se complementa muy bien con lo que leímos antes. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí Jesús, yo creo que remata fuerte y dice, hay muchos que hasta profetizarán, que tendrán muchas cosas que no son para nada comunes, o sea, no son solamente un creyente, una persona que va de domingo a domingo, sino que se involucró en la obra, que hizo muchas cosas, pero que nunca fue como aquel que pudo escuchar la voz de Dios realmente. Nunca fue alguien que tuvo una intimidad o una cercanía permanente con el Señor. Entonces yo puedo tener dones, puedo tener habilidades, puedo estar en múltiples actividades, pero aún así estar haciendo cosas que Dios nunca me mandó a hacer. Entonces necesitamos poder saber diferenciar en qué punto nos encontramos. Y ahora los frutos que se ve a través de una vida desconectada, los frutos tarde que temprano van a salir a la luz. Ahora, ¿cuáles son estos frutos? Uno de los primeros frutos van a ser nuestras palabras. Decíamos al inicio que cuando estamos enfrentados o expuestos a algún tipo de problema, lo que empezará a agravar ese problema será lo que salga a través de nuestra boca. En esta parte de Mateo veíamos que Jesús hablaba sobre los falsos profetas. Y uno puede decir quizás sea solo para la gente con un don profético. Y la verdad que digo que no, no solo es eso. Nosotros nos podemos transformar en falsos profetas cuando estamos hablando cosas que parecieran buenas,
pero que finalmente solo son motivadas y salidas del corazón humano. Y lo que menciona la Biblia que sale del corazón humano no son necesariamente cosas buenas. Dice que de ahí salen las guerras, los conflictos, salen los adulterios, salen tantas cosas. Y de hecho hay un pasaje en la Biblia que menciona cuánta ira Dios tiene de hecho contra la falsa profecía, porque es básicamente intentar hablar por Dios, pero utilizando su corazón como guía e ignorar obviamente el Espíritu Santo, de empezar a mentir. Entonces, cuando yo me transformo en un falso profeta, cuando empiezo a hacer las cosas a mi manera, a hacerlas y a decir las palabras que a mí me parecen, que yo siento, pero que obviamente nunca escuché de Dios, nunca la vi del Padre, por consecuencia digo cualquier cosa. Yo podría saber muchos versículos bíblicos, podría conocer, la palabra de memoria, pero aún así decir falsa profecía cuando empiezo a hablar cosas que Dios nunca me mandó a decir. Entonces es importante tener bien claro que nuestra boca realmente es muy peligrosa cuando simplemente soltamos palabras de amargura. Sabe que en un corazón que no ha sido sanado, este corazón va a provocar muchas heridas y muchas palabras muy fuertes y duras, violentas, contra Dios, también contra nuestras autoridades. Justamente Satanás utiliza el que peleemos contra nuestras autoridades para poder cortar y limitar todo lo que Dios quería hacer con nosotros, porque Dios se maneja a través de autoridades. Entonces es importante saber captar ese tipo de cosas. Dice la palabra que resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Pero ¿cómo yo resisto a Satanás cuando yo no caigo en esta provocación? Cuando yo no caigo en estas trampas. Simplemente me dejo guiar por la voz de Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios. Y en algunas ocasiones escuchamos la voz de nuestro corazón. Y la voz de nuestro corazón generalmente está bastante ligada a los deseos bastante egoístas que podemos tener. Y eso lo vamos a ver ahora mismo en la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4. ¿Ya? Dice Santiago capítulo 4, las guerras y los pleitos. Estábamos hablando de los líos o los problemas. ¿Saben que hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar, promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal. Porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Acaso no creen que, como dice la Biblia, Dios nos ama mucho? O en la versión de Reina Valera dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Yo digo que esta es una expresión tan poderosa. Dice el versículo 6, y en realidad Dios nos trata con mucho más amor, como dice la Biblia. Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. En esta primera parte de Santiago 4 vemos que de dónde salen los pleitos, las guerras, las conmociones, la mayoría de nuestros problemas, de hecho, si nos damos cuenta, y es de que nos dejamos guiar por este corazón bastante egoísta, muchas veces duro. Cada vez que es tratado nuestro corazón en factor hacia la entrega, hacia el dar, ahí nos damos cuenta como un termómetro de en dónde está mi temperatura o cuál es el sentido de mis acciones. Por ejemplo, cuando Dios nos desafía a poder dar, a poder ofrendar, a poder diezmar, a poder sembrar, y lo primero que se empieza a alborotar es nuestro corazón. Cuando también Dios nos desafía a poder dar tiempo, a poder entregar, sacrificar, empieza a alborotarse todas las cosas y queremos cuestionar y nos ponemos a pelear y no entendemos que simplemente es Dios tratando de quitar toda esa piedra, esa roca que tenemos por el corazón para transformarlo en un corazón bueno, en uno agradable, en uno que está sometido
a la palabra de Dios. Es importante que lo podamos vivir, estando con un corazón rendido a Dios. Seguimos en Santiago 4, el 7. Pues por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Háganse amigos de Dios y él se hará amigos de ustedes. Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieran amar a Dios pero también quieren pecar, deben tomar una decisión, o Dios o el mundo. Pónganse tristes y lloren de dolor, dejen de reír y pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento, sean humildes delante del Señor y Él los premiará. Estoy leyendo la versión del lenguaje actual para dejar un poquito claras ciertas palabras, pero quiero leérselas también en versión Reina Valera para que me entienda un aspecto importante de lo que dice aquí en el versículo 8. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, o sea, los que andan tambaleando de un lado al otro, purifiquen vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el versículo anterior, en el versículo 4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Bueno, este pasaje bíblico muchas veces lo podemos interpretar como aquel que sigue pecando y no termina de buscar su liberación. Pero también lo podemos no solo traer en una persona que evidentemente está pecando, sino también directamente a nosotros. ¿Cuáles son estas palabras que siguen incendiando los lugares a donde nosotros llegamos? ¿Cuáles son los problemas innecesarios que terminamos provocando en simples a veces bromas, en simples palabras que al vuelo vamos diciendo, pero que no alcanzamos a discernir, que lastiman a la gente que está a nuestro alrededor? Aquí menciona una frase muy fuerte que dice: oh almas adúlteras. El adulterio no está diciendo fornicarias necesariamente, está diciendo adúlteras, o sea que se refiere que hubo un pacto previo. Entonces el adulterio es cuando alguien está engañando a su esposa o esposo, algo que está bajo una cobertura de pacto, de una promesa definitoria. Entonces, si está diciendo almas adúlteras, ¿no querrá referirse también directamente a nosotros, que conociendo al Señor, conociendo a Dios, tendemos a hacer cosas que son contrarias y desagradables para Dios? Es como cuando nos quitamos de la cobertura de Dios y nos movemos a la cobertura de nuestra propia complacencia, a lo que a mí me gustó decir o las palabras que no me gusta que me digan. Entonces es importante poder aplicarnos frecuentemente la palabra de Dios, ¿sabe? Porque en nuestro corazón humano y también en lo que siempre estamos recibiendo de mensajes de todo tipo, digamos de redes sociales, a través de la televisión o a veces a través de supuestos mensajes motivadores, es de que tú mereces todo, tienes el derecho de buscar la felicidad y de recibir, y si no lo estás recibiendo, deja eso de allí y busca lo que te guste. Bueno, y así es como se mueve el mundo, simplemente buscando la complacencia, buscando que se satisfaga un vacío que no se va a satisfacer. Nosotros tenemos así que darnos cuenta de cuáles son esas actitudes del mundo que pueden estar en nosotros y que nos están constituyendo mucho más en enemigos de Dios que amigos de Dios. Son palabras fuertes, yo sé, pero nunca están de más entender de que estamos en una guerra espiritual constante. Y cuando una persona bendice o maldice, realmente hay un efecto muy fuerte en lo que puede estar ocurriendo en la realidad de esa persona. Cuando usted va, digamos, a visitar un hogar, está en una casa, ese ambiente, el ambiente de esa casa se puede percibir, se puede saber si es que ahí hay armonía o si ahí hay cierta tensión y conflicto. Y esos conflictos vendrán muchas veces en forma de palabras. No nos convirtamos en falsos profetas. ¿Y cuáles son los falsos profetas? Los que hablan desde solamente su corazón y nunca lo que Dios les dijo. Voy a compartirles una última cita bíblica que yo creo que
entra muy bien en lo que les estaba mencionando hace un instante. Y la vemos en Ezequiel capítulo 13, versículo del 17 al 21. Dice: y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? En esta parte, Dios está mandando al profeta Ezequiel a profetizar contra falsos profetas. Y aquí menciona en el versículo 17 que estaba leyendo, si usted quiere profundizar en el texto bíblico, le recomiendo que lo haga porque es muy bueno, la verdad que es poderoso. Aquí se está denunciando a los falsos profetas, y aquí dice puntualmente: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas del pueblo que profetizan de su propio corazón. Cuando la Biblia menciona pon tu rostro, quiere decir que pon tu completa atención en este asunto. Es algo importante. Si usted se da cuenta, en la Biblia muchas veces dice estoy buscando tu rostro, o hay canciones que dice quiero ver tu rostro. En otras palabras, quiero tener tu total y completa atención. Usted, cuando quiere saber de algo o está pendiente de algo, usted gira todo su rostro hacia aquel asunto. Y aquí dice: tú, profeta, verdadero profeta, pon tu rostro contra ellos, contra estos falsos profetas. O sea, préstale mucha atención. Y dice que ellos profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para las cabezas de todas las edades, para cazar las almas. Hay un muy buen mensaje del apóstol Rodolfo Rojas, que de hecho yo hace unos días lo vi. Hablaba sobre las vendas mágicas y mencionaba esta historia. Cuando alguien recibe falsa profecía, es como si estuviese siendo envuelto en un velo, y su cabeza está siendo envuelta a través de estas palabras. Y algo que dice aquí es poderoso. Dice: ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deberían morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha las mentiras? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos, y soltaré para que vuelvan como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos, y libraré a mi pueblo de vuestras manos, y no estará más como presas en vuestras manos. Así sabréis que yo soy Jehová. Aquí, da para, la verdad, analizar bastante. Es un texto muy poderoso. Le indico, otra vez le recomiendo este mensaje del apóstol Rojas. Es muy explicativo en cuanto al tema de los velos mágicos. Aquí hay algo que tenemos que entender. Cada vez que Dios ha librado a una persona, cuando una persona ha sido transformada, ha sido cambiada, la presencia de Dios ha llegado a su vida y empieza a fructificar, algo que generalmente se puede levantar es un mal consejo. ¿A qué me refiero? Nunca va a faltar la tentación de Satanás intentando sembrar palabras de maldición contra estas personas. Velos mágicos que se lanzan, se envuelven en estas personas que estaban arrancando de todo el ánimo, fructificando y haciendo las cosas muy bien, para que dejen de hacerlo y para que terminen dañando todo lo que pudo haber sido de gran bendición. ¿Cuántas mentiras hemos nosotros recibido por no tener cercanía con el Señor? ¿Cuántas cosas hemos permitido que pasen por nuestros oídos, que las hemos platicado, que hemos dicho, por simplemente no tener discernimiento del Espíritu Santo? Discernimiento entendido como la capacidad de escuchar la voz de Dios y responder a ello.
Entonces necesitamos una cercanía mayor con el Espíritu Santo, para que tanto yo no reciba esas falsas profecías y así también como yo no las empiece a decir o a repetir. Es como cuando decimos cosas bonitas, pero no estamos diciendo lo que Dios me mandó a decir. Bueno, necesito una cercanía mayor con el Espíritu Santo, que nunca seamos hallados, así como decía en Mateo, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y decimos, profetizamos, dijimos muchas cosas, hicimos muchas cosas buenas, pero nunca dijimos algo de lo que Dios me mandó a hacer. Entonces, requerimos urgentemente esa cercanía con Dios. Que no provoquemos líos, que no provoquemos problemas, sino de que seamos gente de mucha bendición, gente que trae paz, gente que trae ese ambiente de gloria a la casa, al trabajo y a cualquier lugar. Y yo creo que esa es la voluntad de Dios, porque algo que leíamos también es de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. El anhelo de Dios es de que tengamos discernimiento, es que tengamos el oído abierto para poder escuchar su voz, porque es su obra y porque también nos ama y dio todo por nosotros para que podamos tener esa cercanía otra vez. Cristo murió en la cruz para que podamos tener esa cercanía. Entonces no le quede duda que es la voluntad de Dios de que estemos junto a Él. Ahora queda mucho de nosotros el destinar tiempo necesario para estar en la presencia de Dios, dejar quizás todo el ruido, todos los parchecitos que a veces buscamos para autojustificarnos, sino que definitivamente apartemos un tiempo serio para adorar, para buscar la presencia de Dios. Y algo que también veíamos en la Biblia es, aun si es necesario llorar, si es necesario gemir, si es necesario derramarnos, hacerlo. La verdad que nuestra vida por completo sería bastante distinta. Así que yo le invito a que siempre se tome en serio un tiempo especial con el Padre que lo ama, con el Padre que de hecho quiere sanar su corazón, quiere limpiar todas esas áreas grises y oscuras que por demasiado tiempo hemos tenido dentro de nuestro corazón. Que sea esta siempre una llamada para cuidar nuestras palabras, para poder buscar y darnos cuenta de que si están saliendo cositas medias raras de nosotros es porque necesitamos otra vez estar en la presencia de aquel que nos ha amado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas bendiciones.